Estamos viendo un capítulo especial de las derivadas. Ya hemos visto la primera acepción, la primera aplicación de las derivadas era que la derivada es igual a la pendiente de una curva, ¿no? O sea, de la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Y ahora estamos viendo una nueva interpretación de la derivada, que es la tasa de cambio, la rapidez con la que cambia una variable con respecto de otra. A eso le llamamos la tasa de cambio, rapidez de cambio. Hemos visto que la rapidez de cambio en física se llama la velocidad. Si es en un espacio de tiempo finito, se llama la velocidad media, y si es instantáneo, le decimos que es la velocidad instantánea. El último ejemplo que hemos hecho es el uso de la derivada para encontrar la velocidad. El ejemplo 3 dice, en el instante t igual a 0, un nadador salta desde el trampolín, que tiene 10 metros de altura. La posición del nadador en su caída está dada por h de t igual menos 5t cuadrado más 5t más 10 para t mayor o igual que 0, en que h de t se mide en metros y t se mide en segundos. Entonces sería la posición del nadador cuando se lanza. Se lanza, como siempre, de un trampolín, uno se lanza hacia arriba y después cae, ¿no? ¿En qué instante dice toca el agua el nadador? ¿Cuál es su velocidad al hacer un impacto con el agua? Solución. Para encontrar el instante en el que el nadador toca el agua, simplemente hacemos h de t igual a 0 y resolvemos. Entonces h de t la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación de segundo grado. Sacamos menos 5 como factor delante, factor de t al cuadrado de menos t y menos 2. T cuadrado menos t menos 2, factor de menos 5 igual 0. Entonces, menos 5, porque esto tiene dos factores lineales, t menos 2 por t más 1, menos 1 por t menos 2 igual 0. Entonces tiene dos soluciones, que quiere decir que para dos valores de t, esa expresión se hace 0, ¿no? La una es para t igual menos 1 y la otra es para t igual 2. O sea que al menos 1 segundo se hace 0 y a los 2 segundos se hace también 0. Entonces, ahí, de acuerdo con esa ecuación, hay dos valores de t que hacen que la altura del nadador sea igual a 0. Y que sea para t igual menos 1 y para t igual 2. Sin embargo, dice la solución t igual menos 1 no tiene sentido para el problema que estamos resolviendo, de manera que concluimos que el nadador toca el agua cuando t igual 2 segundos. Claro, porque hemos dicho que esta ecuación sirve la posición del nadador cuando va cayendo, es esta ecuación, pero para t a partir de 0, mayor o igual que 0. Entonces, si nos da una solución menor que 0, esa solución no tiene sentido, ¿no? Y nos queda la otra, t igual 2. O sea que el nadador toca el agua a los 2 segundos. B, la velocidad del nadador en cualquier instante está dada por la derivada. Ya sabemos, ¿no? La tasa de cambio de la altura, la rapidez con la que cambia la altura, se llama la velocidad. Entonces derivamos h' de t nos da menos 10t más 5. Derivando esta expresión de aquí arriba. Da menos 10t más 5. Y entonces ahí pasemos que queremos saber para t igual 2, ¿cuánto vale h'? La velocidad instantánea. Que es cuando toca el agua, ¿no? Entonces toca el agua cuando su velocidad era h' de 2, que es menos 10 por 2 más 5. Esto es menos 20 más 5 menos 15. O sea que toca
el agua de la piscina, cuando tiene una velocidad de menos 15 metros por segundo, es menos, quiere decir que es hacia abajo, ¿no? Va cayendo entonces velocidades hacia abajo. Si hubiera sido una velocidad hacia arriba, hubiera dado un valor positivo. Y esos menos 15 metros por segundo se pueden transformar en kilómetros por hora si multiplicamos por los metros por segundo. Tenemos que dividirlos por 1000 para que sean kilómetros, pero tenemos que multiplicarlo por 3600 para que sea por hora. Entonces, 3615 por 3600 partido por 1000 es 15 por 3,6. Y 15 por 3,6 da 54. O sea que la velocidad con la que cae en el instante en que toca el agua es de 54 kilómetros por hora hacia abajo. Y una velocidad bastante grande, porque si tiene que entrar con las manos en punta para no darse un pasazo, ¿no? Si se tira plano sobre el agua, entonces le va a quedar doliendo el cuerpo todo el día. En economía conocemos también las derivadas como las tasas de cambio, las marginales. Llamamos marginal en economía a 3 derivadas. Tenemos, dice, los economistas llaman la utilidad marginal, el ingreso marginal y el costo marginal a las tasas de cambio de la utilidad, de los ingresos y de los costos, con respecto al número de unidades producidas o vendidas. Una ecuación que relaciona estas 3 cantidades es la siguiente. Dice, la utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Entonces, U se llama la función utilidad, sería la utilidad total por ventas, que sería U de X, donde X es el número de la cantidad de productos vendidos. Y, que es I de X, la función ingreso total, que es igual a I de X, que es el ingreso por ventas, donde X es la cantidad de productos vendidos y C, el costo total, C de X también es una función de la cantidad de productos fabricados. Entonces la utilidad, digamos que es lo que entra a nuestro bolsillo, que es el ingreso total, menos lo que sale de nuestro bolsillo para pagar el costo de fabricar, que es el costo. Entonces lo que queda en nuestro bolsillo se llama la utilidad. Y si esas cantidades se derivan con respecto a X, con respecto a la cantidad, se obtienen los marginales, que es un término que se usa en economía para denotar las derivadas. La derivada de U en dx se llama utilidad marginal, de I en dx el ingreso marginal, y de C en dx es el costo marginal. Marginal, se le pone marginal porque se refiere solamente, es el aumento, el incremento del costo o el incremento de la utilidad cuando se aumenta la venta en una unidad. Y solamente lo que se debe a esa unidad, entonces a eso le llamamos la utilidad marginal. Lo mismo para el ingreso, si el aumento de dinero en nuestro bolsillo por la venta de una unidad más se llama el ingreso marginal y el incremento del costo se llama el costo marginal. Y en muchos problemas de negocios y economía, el número X de unidades producidas o vendidas está restringido a valores enteros positivos. Claro, o sea que como son la cantidad de producto vendido, entonces la cantidad de producto vendido no puede ser negativa. O sea que será mayor o igual que cero, donde vale cero si no vendemos nada. Y a partir de ahí sería mayor que cero. Y en general, dependiendo de lo que vendamos, solamente puede tomar valores enteros. Por ejemplo, si nosotros fabricamos sillas, entonces nuestras ventas pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 sillas, pero no pueden ser 50,3 sillas, ¿no es cierto? Ni puede ser media silla. O sea que se restringe a valores enteros positivos. Igual si vendemos escritorios,
No, no podemos vender 3/4 de escritorio. O vendemos uno o vendemos dos, pero no podemos vender 1 y 3/4. Entonces quiere decir que en economía el número X no es un número real, sino que se llama una variable discreta, que solamente puede tomar ciertos valores y su gráfica va a ser así, como esta que se ve aquí. Función de una variable discreta, entonces van a ser puntos para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 unidades, para 6, para 7, así. Y entre medio no hay nada, porque entre 3 y 4 yo no puedo vender 3,5, entonces no hay nada. ¿Ya? Ahora me dirán ustedes, sí, pero eso solamente cuando se venden sillas y mesas y cosas así. Claro, pero cuando vendemos naranjas pasa lo mismo. No podemos vender medias naranjas, ¿no? Ya sería el colmo que vendamos por 1/4 de naranja. En todo caso, sería muy difícil que tome cualquier valor, ¿no? No sería de todas maneras un variable real. Y claro, si vendemos harina, por ejemplo, raleo, entonces eso sí que puede ser cualquier cosa. Claro, puede ser cualquier cantidad, pero tampoco no se pueden vender raíz de 2 unidades de harina, por ejemplo, ¿no? O véndame pi unidades de harina, no se puede. Entonces no es siempre una variable, un número real. Entonces decimos que es una variable discreta que solamente puede tomar ciertos valores. Sin embargo, para analizar una función de variable discreta con el cálculo, nosotros en el cálculo necesitamos poder acercarnos cada vez más hasta que estamos en un lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando x tiende a 5, es cuando nos acercamos a 5 por la x por la izquierda y por la derecha. Pero tenemos que podernos acercar 4,9 a 4,99 a 4,999 por la izquierda y por la derecha igual. Entonces, eso no podría ser porque si no es posible que hayan esas cantidades, 4,9 sillas, ni 4,99, ni 4,999, entonces el cálculo no se puede utilizar, el concepto del cálculo del límite no se puede utilizar para variable discreta, tenemos que utilizarlo siempre para una variable de números reales, donde todos los números son un continuo. ¿No? Podemos sacarnos todo lo que queramos y siempre van a haber números ahí adentro. Entonces, lo que se hace es para resolver un problema en economía, hacemos lo siguiente, asumimos temporalmente que X es capaz de tomar cualquier valor real en un intervalo dado, como se muestra en la figura de la derecha. O sea que con esta función del costo, lo que sea, hacemos una función de variable continua. Entonces, esta función sí que podemos tocarla con las herramientas del cálculo. Con esta suposición podemos utilizar los métodos del cálculo para encontrar los valores de X que correspondan al ingreso marginal, por ejemplo, ¿no? Y a la máxima utilidad, el costo mínimo, cualquier cantidad que se necesite. Y posteriormente, una vez que habíamos encontrado eso, una vez encontrados esos valores, redondeamos la solución al próximo valor válido de X, ya sean centavos, bolivianos, unidades, lo que sea, días, dependiendo del contexto del problema, ¿no? Entonces, eso es el derrotero que vamos a seguir. Vamos a suponer que X, que es el número de unidades, es una variable continua. Y una vez que lleguemos, si nos da, por ejemplo, aquí 9,2, entonces vamos a decir ya 9,2 se aproxima a 9. Si es 9,7, entonces se aproxima al 10. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, dice, entonces, ¿para qué se usan los marginales? Un fabricante determina que su utilidad por concepto de vender X unidades de un cierto producto está dada por esta ecuación, que sería la función utilidad 0, décima, centésima, milésima, 10 milésima, un 10 milésimo de X al cubo más 9X. Eso va a ser su utilidad. Y piden encontrar la utilidad marginal
para un nivel de producción de 60 unidades. Entonces la utilidad marginal está pidiendo que calculemos el valor de la derivada, ya que sabemos que la utilidad marginal es de U de X. Y que tomemos el valor para X igual 60. Y después que comparemos ese resultado con el incremento verdadero de la utilidad que se obtiene cuando incrementando la producción de 60 a 61 unidades. Entonces, solución, ya que U es igual a un 10 milésimo de X más 9X, derivamos y nos da de U de X igual 0,3 10 milésimos de X al cuadrado más 9. Y sería la derivada de esto, ¿no? Y para un nivel de producción de 60 unidades, hacemos X igual 60. Entonces va a ser 0,00003 por 60 al cuadrado más 9. Y eso nos da 1,08 más 9. O sea, va a ser 10,08 bolivianos por unidad. La utilidad está dada en bolivianos, o en la unidad que estemos calculando, dólares, puede ser, ¿no?, pesos argentinos. En este caso dijimos que eran bolivianos, y no dijimos nada, entonces, bolivianos, pero por unidad. Ya, o sea que el marginal ya está dado en bolivianos por cada unidad, porque es de U en de X. De U está dado en bolivianos, y X está dado en unidades, o sea que va a ser bolivianos por unidad. 10,08 bolivianos por unidad para un nivel de producción de 60 unidades. Ahora, para X igual 60 podemos calcular la utilidad verdadera es U igual 0,10 milésimo por 60 al cubo más 9 por 60 de la función utilidad que nos han dado esta. Entonces hacemos X igual 60 y nos da, resulta aquí 21,6 más 540 da 561,60 bolivianos. Eso es si nosotros vendemos 60 unidades. Ahora, si vendemos 61, la utilidad va a ser un 10 milésimo por 61 al cubo más 9 por 61. Y eso da 571,698 bolivianos. Y por tanto, la utilidad adicional que se obtiene al aumentar la producción de 60 a 61 utilidades, se obtiene restándole a la utilidad de 61, la utilidad de 60. O sea, 571,698 menos 561,60. ¿Sí? Entonces, con eso obtenemos 10,098. Y dice, se puede notar que el aumento verdadero de bolivianos 10,098, que se obtiene por una unidad más que se pasa de 60 a 61, entonces la utilidad adicional es 10,098, puede aproximarse por la utilidad marginal de 10,08 que hemos obtenido nosotros aquí. Hemos obtenido 10,08, sencillamente, sin hacer tanto lío. Entonces podemos aproximar el verdadero incremento de utilidad es este, 10,098. Pero lo podemos aproximar por 10,08. Entonces en lugar de 0,98 ponemos 0,80, que es lo mismo, ¿no? Por cada unidad adicional vendida cuando X es igual a 60, como se puede ver en la gráfica. Entonces estamos en X igual a 60 y pasamos a 61. Si nosotros ampliamos esto como circulito y hacemos un círculo grande, vamos a encontrar que de todas maneras ahí están los dos puntos. Uno al lado del otro, 60 y 61. Y este que es 60 y este que es 61, si yo los amplío, se ve así. Aquí viene 60 y aquí viene 61. Entonces el incremento va a ser el de 61 menos el de 60.
que es todo esto. Ahora, si nosotros nos valemos por la derivada, que es, y entonces la pendiente es 10,08, ¿sí? Esta que está al ladito, y está ahí, está debajo. Entonces la diferencia entre el verdadero es desde aquí hasta el punto de arriba, y el aproximado con la utilidad marginal es desde aquí hasta el punto de abajo, o sea que la diferencia es mínima, prácticamente ni se nota, yo la he hecho notar aquí, pero en realidad es mínima, mínima. Entonces, no vale la pena hacer todo un cálculo tremendo cuando se puede hacer así una cosa sencilla, ¿no? Entonces, nadie en la vida ahora calcula el incremento verdadero de la utilidad, sino que lo que se calcula siempre es la utilidad marginal y se lo toma por el incremento verdadero, porque es muy, muy, muy aproximado. La función de utilidad de este ejemplo es bastante inusual, claro, porque es una cúbica, ¿no? Un 10.000º de x al cubo, más 9x, esa es una función que siempre va para arriba. Y dice, eso parece raro para una utilidad, dice. La función de utilidad de este ejemplo es bastante inusual, ya que la utilidad continúa creciendo a medida que crece el número de unidades vendidas. ¿Qué pasa? ¿Acaso no es natural que la utilidad aumente cuando vendemos más? Pero dice lo que ocurre en el mercado, dice. En la práctica es más común encontrar situaciones en que las ventas se pueden incrementar solamente bajando el precio unitario de los artículos. O sea, ¿qué está diciendo? Que si nosotros queremos vender más, tenemos que bajar el precio al producto. Si no le bajamos el precio, no vamos a poder vender más. Entonces, las ventas se pueden incrementar solamente bajando el precio unitario de los productos, de los artículos. Y estas reducciones de precio son causa de que al final la utilidad comience a disminuir en lugar de aumentar. O sea que en realidad la utilidad va a ser algo así. Empieza a aumentar, aumentar, aumentar y de repente empieza a disminuir. Porque claro, nosotros por seguir vendiendo más y más hemos bajado el precio. Entonces ya, pues ya no compensa. O sea, nuestros costos son demasiado grandes y gastamos más que lo que nos dan de regreso al comprar. Entonces no es como algo cúbico así, que nuestras ventas se disparan para arriba. No, empieza a subir, 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 pero después empieza a bajar. Esas reducciones son la causa de que al final la utilidad comienza a disminuir en lugar de seguir aumentando. Definimos el número de unidades X que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio dado por unidad P mediante la función demanda. Entonces eso se llama la función demanda. La cantidad de producto que los clientes están dispuestos a comprar, los consumidores, si el bien, el producto se lo vende a P bolivianos por unidad. Si lo venden a P bolivianos por unidad, van a comprar seguro X productos. Si lo venden más caro, van a comprar menos. Esa es la función demanda. A mayor precio, menor demanda. El ingreso total está relacionado entonces al precio por unidad y la cantidad demandada o vendida mediante la siguiente ecuación. O sea que cuánto es el ingreso, cuánto va a entrar a nuestro bolsillo si nosotros vendemos X unidades a un precio P. Va a ser X por P. Por ejemplo, si nosotros vendemos 5 manzanas a 2 bolivianos la manzana, va a ser 5 por 2, 10. Si vendemos 20 manzanas al mismo precio de 2, va a ser 20 por 2, 40. Pero si vendemos 20 manzanas a 1,50, ya no va a ser 20 por 1,50, que es 30. Así. Entonces el ingreso por ventas siempre es X por P, cantidad vendida por precio unitario.
Entonces dice, encontrar el ingreso marginal. En un kiosquito, un restaurante de comida rápida, ha determinado, dice, que la demanda mensual de sus hamburguesas está dada por esta ecuación. O sea, aquí hay dos cosas. Fíjense que este es un restaurante de comida rápida, pero el señor se preocupa por saber cuánto es el precio que puede sacar esas hamburguesas. Entonces se ha tomado el trabajo de ir viendo cuánto. Si cobra un poco más, cuánto le compran. Si compran un poco menos, cuánto le compran. Entonces sabe cuál es su función de demanda. Y dice, la función de demanda para mi negocio de hamburguesas es esta. P igual 60.000 menos X partido por 4.000 bolivianos por hamburguesa. Entonces esa es la función de demanda. Si nosotros calculamos aquí para varios valores de X, calculamos P, ¿no? Si ponemos aquí 60.000, si ponemos X igual 60.000, va a ser 60.000 menos 60.000, va a dar 0. O sea, P igual 0. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos vender 60.000, tendríamos que venderlas a 0. Si ponemos 50.000, va a ser 60.000 menos 50.000, va a ser 10.000 entre 4.000, va a ser 250. O sea que si nosotros quisiéramos vender 50.000 hamburguesas en ese kiosquito, tendríamos que venderlas a 250. Si quisiéramos vender 40.000 menos, por cierto, menos, entonces sería 60.000 menos 40.000, sería 20.000 entre 4 a 5. O sea que en ese caso, si nosotros vendemos a 5, nos van a comprar 40.000 al mes. Si vendemos a 7.50, nos van a comprar 30.000. Si vendemos a 10, ya nos van a comprar solo 20.000. ¿No? Que es distinto que si vendemos a 2.50. 2.50 podemos vender 50.000, pero a 10 podemos vender solo 20.000. Y a 12.50 podemos vender solo 10.000. Y si las vendemos a 15, ya nadie nos va a comprar. Yo he empezado a hablar al revés, ¿no? Decía, si queremos vender, tenemos que tener el precio. Y al final he dicho, si ponemos este precio, vendemos tanto. Es lo mismo, ¿no? Es la función demanda. Una vez puede ser P función de X, pero nosotros estamos acostumbrados a verlo al revés. X función de P, ¿no? O sea que la cantidad que se venda va a ser una función del precio. Hay que despejar, en vez de despejar P, hay que despejar X y es lo mismo. Pero esto entonces es una línea recta que va hacia abajo. Esto es típico de una función demanda. Si yo tengo un precio de 5, me compran 35.000. Si tengo un precio de 10, me van a comprar solo 20.000. Si vendo a un precio de 14, ya me van a vender solo 3.000. Así. O sea que a medida que yo aumento el precio, vendo menos. Y a mayor precio, menor venta. O a mayor precio, menor demanda. Entonces dice, si quiere encontrar el incremento del ingreso por hamburguesa, cuánto aumenta mi ingreso a mi bolsillo por hamburguesa para una venta mensual de 20.000 hamburguesas. O sea que si estoy vendiendo 20.000 y vendo 20.000 una, por esa hamburguesa adicional, ¿cuánto entra a mi bolsillo? Eso es el ingreso, ¿cómo se llama? El ingreso marginal. Entonces calculo la derivada del ingreso. Pero antes tengo que calcular el ingreso. Ya sabemos nosotros que el ingreso es P por X o X por P. Entonces nosotros tenemos X la cantidad que se va a vender y P es el precio de la función demanda este. Entonces reemplazamos aquí y nos queda el ingreso igual X por P, o sea, va a ser X por 60.000 menos X partido por 4.000. Y también puedo sacar entonces luego, escribirlo así. 1 partido por 4.000 por 60.000 X menos X al cuadrado.
Si derivamos esta expresión, encontramos que el ingreso marginal, que es de y en de x, va a ser igual 1 partido por 4.000 por la derivada de 60.000x es 60.000, menos la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces eso va a ser, este va a ser entonces el ingreso marginal. Finalmente, cuando x valga 20.000, reemplazamos aquí y ponemos 2 por 20.000, va a ser 40.000, y 60.000 menos 40.000 va a dar 20.000 partido por 4 va a dar 5. ¿No? 20.000 entre 4.000, 20 entre 4 da a 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, vendo 20.000 hamburguesas y vendo una más, entonces lo que voy a recibir yo en el auxilio de ingreso adicional va a ser 5 bolivianos por esa hamburguesa a un nivel de ventas de 20.000. En economía se escribe frecuentemente la función demanda como P igual función de X, así como tenemos aquí. ¿No? Pero lo natural es que nosotros lo veamos al revés. Desde el punto de vista del consumidor, puede parecer más razonable pensar que la cantidad demandada, X, es una función del precio, o sea, tal como está aquí abajo. Sin embargo, matemáticamente ambos puntos de vista son equivalentes, ya que la función demanda típica es una función biyectiva. Claro, o sea que nosotros son 1 a 1, ¿no? Como es 1 a 1, yo puedo despejar uno, despejar el otro y me da lo mismo. No va a aparecer 2, como sería si tuviera para un valor de X, tuviera 2 Y's, no. Tengo que para cada valor Y solamente un X, un valor de X. Entonces, biyectiva. Entonces, ya que una función demanda típica es una función biyectiva y tiene función inversa. Por ese ejemplo, por ejemplo, en el último caso podríamos haber despejado X y haber escrito la demanda como una función del precio como sigue. X igual 60.000 menos 4.000 P. Y es lo mismo que la que teníamos acá. Esta. Ejemplo 6. Encontrar la utilidad marginal. Supongamos, hacemos un descansito si quieren, o sea, preguntas, dudas, consultas sobre esto que hemos hecho. Nos encontró el ingreso marginal, que es el incremento, es aproximadamente igual al incremento del ingreso por una hamburguesa adicional que se va a vender. Y nos ha salido 5 bolivianos. ¿Verdad? Pero eso es para el caso de que estemos vendiendo 20.000. Entonces, por la 20.001 nos pagan 5 más. Ese es nuestro ingreso marginal. Y esto entonces siempre tenemos que contar con el hecho de que si queremos vender más, tenemos que bajar el precio. Si queremos vender más, estamos vendiendo 20.000. Y estamos vendiendo 20.000 ¿a cuánto? A 10. Ahora, si yo quiero vender 30.000, voy a tener que bajarle el precio a 150. Porque si no, no me van a comprar 30.000. Pues, o sea, hay gente que no va a comprar si cuesta 10 pesos. Hay mucha gente que va a comprar. Y los que están comprando a 10, hay algunos que me van a comprar 2. Entonces, si yo bajo a 7.50, voy a vender más. Unos 30.000. Y si bajo a 5, voy a vender 40.000 hamburguesas al mes. Esa es la función demanda. Claro que también sabemos que está la función oferta, porque de repente dice el tipo, no, yo no quiero bajar más, porque mejor si cierro, claro, yo sé que puedo vender 50.000, pero 250, ¿para qué sirve? Yo en los insumos nomás, el pan, el chorizo, y todo lo que entra, vale más de eso, más de 250, o sea que yo ya no, mejor cierro el negocio y me dedico a hacer otra cosa. Entonces, esa es la función de la oferta.
a menor precio, menor oferta. Y a mayor precio, si las hamburguesas, hay gente que compra cantidad de hamburguesas a 12.50, entonces hay un montón de gente que va a poner kiosquito. ¿Por qué? Porque aumenta entonces la oferta, porque hay un mejor precio. Entonces hay dos funciones que regulan la compra-venta. Una es la función de la demanda y la otra es la función de la oferta. Hacemos un descanso, 5 minutos. 5 minutos, cerramos. Un último problemita también para ver la utilidad marginal. ¿Cómo se puede calcular el incremento de la utilidad por una unidad más que se venda? ¿Sí? Supongamos que en el ejemplo anterior, el costo de producir X hamburguesas es de C igual 25.000 más 280X para una cantidad que va desde 0 hamburguesas hasta 50.000. Entonces aquí, en el costo de vender hamburguesas están dos conceptos. Uno que dice 25.000, que va a ocurrir, es un costo que nosotros pagamos. Igual, si se produzca o no se producen hamburguesas, nosotros igual tenemos que pagar 25.000. Entonces a eso se le llama el costo fijo. Y el costo fijo está compuesto por varios ítems del costo que igual que ocurre. Por ejemplo, si nosotros alquilamos un local donde funciona nuestra empresa, hay que pagar el alquiler todos los meses. Y el dueño del local no nos pregunta si hemos vendido, cuánto hemos vendido, si igual tenemos que pagar. Nos hemos comprometido a pagar una cierta cantidad al mes y eso es lo que hay que pagar. Igual de nuestro local de ventas, si es distinto, también tenemos que pagar el alquiler. Si tenemos trabajadores, hay que pagar a los trabajadores. No puede ser que no los paguemos porque hemos vendido muy poquito. Igual hay que pagar lo mismo. Entonces, todo eso conforma el costo fijo. En este caso, 25.000. Y a eso hay que añadirle la materia prima necesaria para hacer una hamburguesa. Aquí, por ejemplo, para una hamburguesa es el costo variable. Esto se llama costo fijo y el otro es el costo variable, 2.80, dice, por hamburguesa, porque hay que multiplicarlo por la cantidad de hamburguesas. Y por hamburguesa se va a gastar 2.80. Entonces, ahí aquí están el chorizo, está el pan, están todos los ingredientes que entran a una hamburguesa valen 2.80. Entonces, va a ser 2.80 por X que nosotros vamos a gastar si nosotros fabricamos X hamburguesas. Muy bien, perfecto. Entonces esto también es una línea recta que va hacia arriba. Va aumentando a medida que nosotros fabricamos más hamburguesas, se va para arriba, porque claro, es así el costo, pues, porque es el costo de producir, costo de producción. Y aquí dice de solo de 0 hasta 50.000 hamburguesas. ¿Por qué se tratará? Eso se trata, por ejemplo, de que a partir de una cierta cantidad nosotros ya necesitamos hacer 2 turnos. Entonces, probablemente, para encima de 50.000 hamburguesas, nosotros necesitamos contratar otro personal más adicional, y entonces ya no vale esta cantidad tal como está. Habría que añadir una cierta cantidad aquí, de 25.000, para tener una persona más que nos ayude en la venta, por decir algo, ¿no? Entonces, por eso dice solamente hasta 50.000. Entonces, ¿qué se quiere? Se quiere encontrar la utilidad y la utilidad marginal para los siguientes niveles de producción. Para 20.000, si se vende 20.000 hamburguesas por mes, si se vende 24.400, si se vende 30.000. Solución. Del ejemplo anterior, sabemos que ya que el ingreso total por vender X unidades está dado por esta cantidad, ¿no? Era X por P, donde P era la función demanda, ¿no? Y eso multiplicado por X da esto. 60.000X menos X al cuadrado partido por 4.000. Eso es la utilidad, el ingreso, perdón. Y tenemos también el costo.
O sea que si a la utilidad nosotros le restamos el costo, vamos a tener la utilidad. Entonces, ingreso menos costo, 25.000 menos 25.000 menos 280. Aquí se calcula estos 60.000 entre 4.000 da 15. 15x, y aquí da menos x al cuadrado partido por 4.000, menos 25.000 menos 280. Entonces, juntamos los términos semejantes, 15.000 menos 280 va a ser 1220. 1220x menos x al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000. Esa va a ser la utilidad para un nivel de ventas de X hamburguesas por mes. Así, la utilidad marginal está dada por la derivada de esto, que sería de 1 de X, que sería 1220, menos, aquí va a ser 2X partido por 4.000, o va a ser X partido por 2.000. Entonces va a ser 1220 más X partido por 2.000. Esa va a ser la utilidad marginal cuando X igual a 20.000. Ponemos aquí 20.000, nos queda 1220 menos 10 aquí. ¿No? Primero la utilidad. Aquí esta es la utilidad, esta de aquí. Entonces, para 20.000 ponemos aquí 12,20 por 20.000, menos 20.000 al cuadrado partido por 4.000, menos 25.000. Eso está puesto aquí, nos da 119.000. O sea que si nosotros vendemos 20.000 hamburguesas, la utilidad por vender 20.000 hamburguesas va a ser 119.000 bolivianos, no está nada mal. Y la utilidad marginal de 1 de X va a ser 1220 menos 20.000 partido por 2.000, o sea que va a ser 2,20. 12,20 menos 20.000 partido por 2.000, esto es 10. 12,20 menos 10 va a ser 2,20. ¿Sí? O sea que vendiendo ya a un nivel de ventas de 20.000 hamburguesas por mes, tenemos una utilidad marginal. Quiere decir que si vendemos una más, por esa una más vamos a tener una utilidad neta de 2,20 por cada unidad adicional que vendamos, por 20.000 una. Cuando después había que calcular también para 24.400 y también para 30.000. Para 24.400, X igual a 24.400, ponemos aquí en la U 24.400 menos 24.400 al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000. Todo eso nos da un ingreso de 123.000. O sea que ha aumentado. Si vendíamos 20.000, tenemos un ingreso de 119.000. No un ingreso, no, es una utilidad de 119.000. Y si vendemos 24.400, tenemos una utilidad de 123.840 bolivianos. Y la utilidad marginal va a ser reemplazando aquí 1220 menos 24.400 partido por 2.000, y 24.400 partido por 2.000 va a ser 24,4 entre 2, que es 12,2. O sea que 12,2 menos 12,2, 0. O sea que fíjense que aquí en este caso ya por unas, en vez de vender 24.400, vendemos 24.400 una hamburguesa. Por esa hamburguesa más que vamos a vender, no va a quedar, no vamos a tener nada de utilidad. O sea que la estamos vendiendo al costo. Quiere decir que para vender 24.400 hemos bajado tanto el precio de las hamburguesas que ya pues estamos vendiendo al costo. Y si nosotros insistimos y vendemos 30.000 al mes, entonces la utilidad y la utilidad marginal serían respectivamente de, en la U reemplazamos X por 30.000, 12,20 por 30.000, menos 30.000 al cuadrado por 4.000, menos 25.000. Esto da una utilidad de 116.000. O sea que al principio para 20.000 teníamos 119.000. Para 24.400 subió a 123.000. Y
para 30.000 ha bajado de nuevo a 116.000. O sea, que quiere decir que por debajo están sucediendo cosas muy raras. Entonces, esa es la utilidad, y la utilidad marginal que reemplazamos ahí entonces X por 30.000. Va a ser 12,20 menos 30.000 partido por 2. Va a ser 12,20 menos 15. Va a quedar menos 2,80 bolivianos. O sea que por cada hamburguesa adicional que vendamos sobre las 30.000, una, perdemos por cada hamburguesa vendida, estamos perdiendo 2,80 bolivianos. O sea que de nuestra utilidad le estamos pagando al que nos compra, vamos a pagar, por cada una que nos compra le vamos a pagar 2,80. No, eso es lo que ocurre con la utilidad marginal, la función demanda. Que para vender nosotros bajamos y bajamos el precio hasta que ocurren cosas como esta. En realidad no nos damos ni cuenta porque, claro, seguimos ganando plata. Es nuestra utilidad, pero ya disminuyó la utilidad, ¿no? Aquí no se nos da cuenta de los 119.000 a los 123.000. Decimos, escucha, ha aumentado nuestra utilidad, pero claro, ya ha aumentado lo máximo que podía y ya no estamos, ya estamos en lo máximo. A partir de ahí vamos a empezar a disminuir la utilidad, porque estamos vendiendo a un precio muy bajo. En este ejemplo se puede ver que cuando se venden más de 24.400 hamburguesas, la utilidad marginal es negativa. Esto significa que aumentar la producción más allá de este punto reducirá la utilidad en lugar de incrementarla, lo cual se puede ver también en la gráfica, ¿no? Aquí este puntito corresponde a los 20.000. Este otro puntito corresponde a los 20.000, 24.400. Y este puntito de aquí corresponde a las 30.000. Y ha vuelto a bajar y ya empezó a bajar. Si insistimos y vendemos a 40.000, solamente vamos a ganar una cantidad de, ya no vamos a ganar los, ¿no? 123.000 que hemos ganado aquí. Lo máximo que hemos ganado es 123.840 aquí. Un poquito más. Esto es 12 por 10 a la cuarta, que es 120.000. Entonces, un poco más de 120.000, 123.800, casi 124.000. Pero aquí precio, ¿no? Bajo un precio demasiado bajo que ya no vale la pena vender tanto. Mejor vendemos unas cuantas menos, pero nos queda algo de utilidad para nuestro bolsillo. Porque si no, estamos regalando hamburguesas. Entonces es muy importante, piense, que nosotros tengamos nociones de la economía, y el cálculo te ayuda a tener también una idea concreta de cómo está tu negocio. Parece que estuviera bien, pero por abajo vienen las cosas que están pasando mal, ¿no? Entonces, eso se da cuenta cuando él calcula la utilidad marginal. Y por último, también quiere decir que el señor, si quiere que le vaya bien su negocio, tiene que esmerarse por saber cuánto es su función ingreso, cuál es su función demanda, tiene que saber cuánto vale la función demanda y cuánto es su costo. Esas dos funciones tiene que conocer él. Si el dueño va contando cuánto necesita pagar al mes y cuánto entra por cada hamburguesa, entonces tiene una función del costo, tiene una función del ingreso, y puede construir entonces su función de utilidad y puede calcular su utilidad marginal. Entonces, en este capitulito ya no hemos aprendido a derivar cosas más extrañas, pero lo que hemos aprendido es una nueva apropiación, una nueva interpretación de lo que es la derivada. Reglas del producto y del cociente. Aquí tenemos todavía una hora, ¿no ve?
Entonces vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a seguir avanzando ya en materia de la regla del producto y la regla del cociente. Hasta ahora, ¿qué sabemos derivar? Nosotros sabemos derivar potencias. X elevado a n sabemos derivar. Entonces ahora quisiéramos nosotros empezar a derivar cosas más extrañitas también. Y lo primero que aprendemos es el producto. Cuando tenemos un producto de dos funciones o tenemos un cociente de dos funciones, nos gustaría saber cuánto vale la derivada. Anteriormente vimos la derivada de una suma o diferencia, eso ya sabemos. La suma de dos potencias, ¿no?, multiplicadas por unas constantes, eso sabemos derivar. Y dice simplemente la suma o diferencia de sus derivadas. O sea que para derivar una suma o diferencia tenemos que derivar la término a término. Cada término para sí mismo tiene que derivarse. Y ahora las reglas del producto del cociente de dos funciones ya no son tan simples. Y se podría pensar que son sorprendentes. Claro. O sea, pues aparecen unas fórmulas que no sabemos de dónde aparecen. Pero así son. Para cada regla vamos a establecer un enunciado verbal y una fórmula. O sea que una fórmula, pero también un enunciado verbal, de manera que para acordarnos necesitamos repetir ese enunciado y eso. En general, memorizar el enunciado verbal es más útil que tratar de memorizar la fórmula asociada con cada regla. O sea que si aprendemos verbalmente a decir cuánto vale la derivada de un producto, nos vamos a acordar más fácilmente que si nos acordamos de la fórmula. Pero ambas cosas pueden ser que estén bien. Aquí, regla del producto. La derivada de un producto de dos funciones diferenciables es igual a la primera función más la derivada de f por g. La derivada de f por g es igual a la primera función f por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? Entonces, la derivada de f por g es igual a f por g' más g por f'. La derivada de f por g es igual a f por g' más g por f'. Prueba. Aquí en todas estas fórmulas que se utilizan todo el tiempo, hay aquí una prueba que es por el límite, por el método de los 4 pasos, está hecho aquí. Quiere decir que está comprobado que así da. Entonces la derivada de f mayúscula, si f mayúscula es un producto, ¿no? Entonces f' de mayúscula es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f mayúscula de x más x delta x menos f de x todo dividido por f de x, por delta x, ¿no? Entonces f de x mayúscula de x más delta x es f de x más delta x por g de x más delta x, etc. No sigo yo porque parece una jergosa, parece un puzzle, ¿no? Mejor es que lo miren y lo vean. Entonces, al final resulta que está bien. Ahora, normalmente yo la repito al revés. La derivada de un producto, no así como está aquí, sino que primero este término. Le digo, la derivada de f por g es igual a f' por g más f por g'. O sea que la derivada de un producto es igual a la derivada del primer factor por el segundo, esto, la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Al revés que está escrito aquí, pero pueden acordarse así o pueden acordarse de otra manera. Lo importante es que se acuerden que hay dos términos. Aparece una suma, en la derivada de un producto aparece una suma, y en cada uno de esos términos se deriva una de las funciones y la otra no. Por ejemplo, queremos encontrar la derivada de este producto, 4x más 3x al cuadrado por 6 menos 5x.
hay dos posibilidades de hacer. Una, que lo multipliquemos. Entonces sería el primer factor por la derivada del segundo, 6 menos 5x', más el segundo factor, 6 menos 5x por 4x más 3x al cuadrado, prima. Entonces aquí tenemos el primero, 4x más 3x al cuadrado, por la derivada de este término, que es menos 5, más 6 menos 5x por la derivada de este término, que son 4 más 6x. ¿Tá? Aquí está mal, tiene que ser más 6x, 4 más 6x. Cámbienle ahí en el texto, 4 más 6x. Entonces ahora, una vez que ya aquí hemos derivado todo, pero no se puede dejar así. Tenemos que multiplicar todo y ordenarlo todo como un polinomio creciente o decreciente. Entonces aquí sería menos 5 por 4, menos 20x. Menos 5 por 3, menos 15x al cuadrado. Después aquí son 6 por 4, 24, más 6 por 3, 18, 6 por 3, 18x, menos 20x, menos 6, este es 6, ¿no? Dijimos que era 3 por 2, 6x. Entonces, 6 por 4, 24, más 6 por 6, 36x, menos 5 por 4, 20x, quedan 36, menos 20, quedan 16. Menos 5 por 6, 30x al cuadrado. ¿Sí? No se olviden que aquí tienen que poner 6. Y entonces ahora ya le sacamos los paréntesis y queda 24 menos 20x más 16x, queda menos 4x, menos 30x, menos 15x, menos 45x. Así. Entonces, así se puede dejar la derivada como está. Entonces, después de derivar, no se olviden los exponentes negativos para abajo. Y también no se puede dejar así como operaciones indicadas. Tienen que hacer las operaciones y ordenar todo como si fuera un polinomio. En este caso podríamos haber obviado la regla del producto y haber hecho antes todas las operaciones. Y si nosotros multiplicamos antes aquí, podemos multiplicar, nos va a dar 4 por 6, 24x, más 4 por, menos 4 por 5, 20x al cuadrado, pero aquí más 18x al cuadrado, o sea que menos 2x al cuadrado, más por menos 15x al cubo. Entonces, multiplicando esto nos da así, 24x menos 2x al cuadrado menos 8x al cubo. Y entonces nos habría bastado como aplicar ahora la regla de la suma. Entonces ya no necesitábamos la nueva regla del producto. Y hubiéramos entonces calculado la derivada de la suma. Pero da 24 menos 4x menos 24x al cuadrado. Fuera. No cubo. Por ahí tiene que ser alguno que está mal. No está bien, está mal. Hay que ver, porque esto tiene que darnos igualito que aquí. Aquí nos da, nosotros derivamos. Aquí la derivada de este producto es 24 menos 4x más 45x al cuadrado. Así tiene que darnos cuando nosotros derivamos la suma, que va a quedar 24, que este menos 2 por 2, 4x, y aquí es donde está mal, queda 3 por 8, 24, y quedar 45, x al cubo. Entonces, o está mal aquí o está mal abajo, pero los dos tienen que dar lo mismo. Entonces aquí da
la x al cubo da 3 por 5, 15. X al cubo. Entonces aquí tiene que dar 15x al cubo más 3. Ingeniero, a mí me sale menos 15x al cubo más 2x al cuadrado más 24x me sale. Claro, o sea que aquí este está bien, 24x está bien, menos 2x al cuadrado está bien, pero aquí tiene que ser menos 15x al cubo. Sí. Y al derivar, menos 15 por 3 va a dar menos 45 por x al cuadrado. Pues es. ¿Sí? Entonces aquí hay que cambiar el 8 por 45. Y entonces nos habría bastado con aplicar la regla de la suma, y sin embargo, eso no es siempre posible. Entonces, derivando así, nos da así. Ahora, no es, podríamos pensar nosotros que la derivada de un producto es la derivada del primer factor por la derivada del segundo factor, y eso no es cierto. Cuidado con que crean que es así, porque no es así. Aquí la derivada del primer factor va a dar 4 más 6x, y la derivada del segundo factor va a dar menos 5. Entonces, si fuera esto, sería menos 20, menos 30x. Y eso no es cierto. Esta es la derivada y no esta. Ya, entonces, la derivada de un producto es igual a la derivada del primer factor por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Vamos a ver qué tengo yo al otro lado. Aquí dice derivada de un producto. Calcula esta derivada. 2 partido por x menos 1 y 3x más 2. Entonces, para poderlo derivar como un producto, podemos ponerlos 2x a la menos 1, menos 1. Por 3x al cuadrado más 3x más 2. Entonces, la derivada del producto va a ser el primer factor, 2x a la menos 1, menos 1, por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primero. Y entonces va a ser 2x a la menos 1, menos 1, por la derivada de esto, que es 3, más 3x más 2, por la derivada de esto, que es menos 2x a la menos 2. ¿Sí? Entonces, si se multiplica, va a dar lo que está más abajo. Aquí daría 3 por 2, 6, partido por x, menos 3. X sería menos, y habría que multiplicar todo por 2. Aquí sería 6 y 4, 6 más 4. Aquí tendría que dar todo partido por x al cuadrado. Así. Y si sacamos denominador común, nos da así. Hasta aquí tenemos dos reglas con productos, la del múltiplo constante y la del producto. La única diferencia entre estas dos reglas es que la del múltiplo constante tiene que ver con el producto de una constante por una variable. Y aquí son el producto de dos variables. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar entonces a este cuadernillo. Dice, antes de presentar las nuevas reglas, vamos a presentar la derivada de una función exponencial. No sabemos todavía aquí, sabemos solamente la derivada de una potencia, ¿no? Y de una suma y ahora de un producto. Entonces, aquí dice vamos a presentar la derivada de un exponente. La derivada de e a la x es e a la x. Esto es también maravilloso, extraordinario, digamos, ¿no? Sabemos que esta es la función, la exponencial, y su derivada es igual a la función. Es la única función en que la derivada de la función es igual a la función. La derivada de la función exponencial es igual a la función exponencial. La derivada e a la x es igual a e a la x. Entonces ahora, reglas del producto y del cociente. Estas dos reglas son necesarias para derivar con facilidad cualquier función analítica del producto. Regla del producto. Aunque pudiera parecer por analogía con la regla de la suma, que la derivada de un producto es simplemente el producto de las derivadas de los factores, eso no es correcto.
como se comprueba por la demostración que se puede ver en el texto y que se debe a Leibniz, un señor que era matemático también, y que en realidad es entonces esta que está aquí. La derivada de f por g, así más cortito, es igual a f' por g más f por g'. La derivada de f por g es igual a f' por g más f por g'. Ejemplo 1. Si tenemos f de x igual a x por e elevado a x, entonces queremos calcular f'. ¿Cuánto vale f'? Y queremos también calcular la enésima derivada de esta función. Entonces, la enésima derivada, fíjense, cuando derivamos n veces, tenemos la enésima derivada. Entonces aquí, de acuerdo con la regla del producto, va a ser la derivada de x por e elevado a x más x por e elevado a x'. Estamos poniendo así en forma de prima para ponerlo más fácil. Para no poner de x. Ponemos simplemente x' más e elevado a x'. La derivada del primer factor por el segundo más el primer factor por la derivada del segundo. Entonces ahora x', la derivada de x' es 1, porque es de x en de x, vale 1. Por e elevado a x más x por la derivada de e a la x, que es e a la x. Entonces si sacamos factor común e elevado a x, va a dar 1 más x por e elevado a x. ¿Sí? Esa es la primera derivada. Hemos contestado la primera pregunta. Hemos calculado f'. La segunda derivada, para la segunda derivada tenemos que derivar esto, que va a ser la derivada, es la derivada de f segunda es la derivada de f'. Entonces va a ser la derivada del primer factor por el segundo más el primer factor por la derivada del segundo. Entonces la derivada de x más 1 va a ser 1 por e elevado a x más x más 1 por la derivada de e a la x, que es e a la x. Entonces con esto lo sumamos y tenemos x más 2. Aquí hay un 1 más 1, 2. Entonces va a quedar x más 2 por e a la x, la segunda derivada. La tercera derivada es la derivada de esto, que va a ser x más 2' por e a la x más x más 2 por e a la x'. Entonces tiene x más 2' da su derivada vale 1 y la derivada de e a la x vale e a la x. Entonces dale 1 por e elevado a x más x más 2 por e elevado a x. Si sacamos factor común, e elevado a x nos sale x más 3 por e elevado a x. Esa es la tercera derivada. Y entonces ya sabemos cuánto nos va a dar la cuarta. Si la tercera es x más 3 por e a la x, la cuarta va a ser x más 4 por e a la x. ¿Se fijan, no? La primera era, no, la primera era x más 1 por e elevado a x. La segunda era x más 2 por e a la x. La tercera ahora va a ser x más 3 por e a la x. La cuarta, x más 4 por e a la x. Y la enésima que nos piden va a ser x más n por e elevado a x. ¿Sí? La quinta va a ser x más 5 y la enésima va a ser x más n por e elevado a x. ¿No? Es una deducción correcta. Ejemplo 2. Vamos a derivar la función raíz de x por a más bx. ¿Se acuerdan cuánto era la derivada de la raíz? La vamos a derivar como sabíamos que es 1 partido por 2 veces la raíz. También podríamos derivarla como una potencia. Pero ya sabemos que su derivada es 1 partido por 2 veces la raíz. Vamos a agarrar esto y lo vamos a hacer así. Entonces va a ser la derivada, esto es un producto, ¿no? Raíz de x por a más bx. Entonces va a ser la derivada del primer factor, la derivada de raíz de x por el segundo factor, más el primer factor por la derivada del segundo. Aquí simplemente está indicado lo que vamos a hacer. En el segundo paso, la derivada de raíz es 1 partido por 2 veces raíz. ¿Ya?
Eso multiplicado por a más bx más raíz de x por la derivada de a más bx, que es b. Y podemos sumar. Si sumamos, tenemos que multiplicar esto por 2 veces raíz de x. O sea que nos va a quedar 2x por b. Y nos va a quedar a más bx partido por 2 raíz de x más b por la raíz de x. Y para sumarlo, multiplicamos por 2 raíz de x y nos da 2b por x. ¿Sí? O sea que sumamos y nos queda a más 3b por x dividido por 2 raíz de x. Entonces, ese habría sido f' de x, habría sido, si la función es raíz de x por a más bx, entonces f' de x habría sido a más 3bx dividido por 2 veces raíz de x. Alternativamente, podríamos haber expresado la función como raíz de x por a, si multiplicamos todo, raíz de x por a, más b por raíz de x por raíz de x. Así, raíz de x por a más x por b por raíz de x por b por x. Así, lo ordenamos y sale así. A por raíz de x más b por x raíz de x. Entonces la derivada lo podemos escribir como potencia, x elevado a un medio. ¿Sí? Y en la segunda parte sería x elevado a 2 medios, y aquí esto es un medio, entonces 2 medios más un medio queda 3 medios. Perfecto. Y ahora podemos derivar ya como una suma. Entonces la derivada de a por x a la un medio va a ser a por un medio por x a la menos un medio. Esa es la primera. Y la segunda va a ser b por 3 medios por x a la un medio. ¿Sí? Entonces va a ser a dividido por 2 veces x a la un medio más 3b por x a la un medio partido por 2. ¿Sí? Y si queremos, podemos escribir esto como raíz, ¿no? A partido por 2 veces raíz de x más 3 medios de b por raíz de x. Esa sería la derivada. Yo aquí he puesto la función, pero eso está mal. Esto ya es f' de x. Pónganle la rayita. Si ustedes la copian, la imprimen, entonces ponen la rayita. Esta no es todavía f', esta es f de x. Y esta ya es f' de x. Ejemplo 3. Calcule la derivada de f de x. Entonces va a dar raíz de x por g de x. Entonces f' de x va a ser raíz de x' por g más raíz de x por g'. Así. Y la raíz de x' va a ser 1 partido por 2 veces raíz de x por g de x más raíz de x por g'. Nos sacamos denominador común, 2 raíz de x, y nos va a dar g de x más, aquí nos va a dar 2x por g' de x, 2x por g' de x. Todo dividido por 2 raíz de x, ¿sí? Ahora B dice, segunda parte del ejemplo dice, si cuando x igual 4, porque aquí no nos han dicho cuánto vale g de x, simplemente hemos puesto g' de x, ¿no? Porque no sabemos cuánto vale g de x, pero cuando nos digan ya sabemos. Pero dice, si cuando x igual 4, g de 4 vale 2 y g' de 4 vale 3. Calcule f' de 4, entonces f' de 4 podemos calcular aquí. Va a dar g de 4 que vale 2 más 2 por 4, 8 por g' de x que vale 3. 8 por 3, 24,
dividido por 2 veces la raíz de 4, que es 2. 2 por 2, 4. Reemplazando aquí estas cantidades que nos dan, tendríamos así. 2 por 2 por 4 por 3, dividido por 2 raíz de 4. Entonces 2 por 2 por 4 por 3, partido por 2 por 2. Y esto es 2 por más 24 cuartos. Y son 26 cuartos, son 6,5. Y ejemplo 4. Este es un ejemplo muy bonito que vamos a ver. Aquí fíjense que hay dos cosas. Antes de este, estamos viendo el cuadernillo 46, que son, dice, reglas del producto y el cociente. Entonces, RR son reglas del producto y cociente. Ese es el cuadernillo A46, versión 3. Entonces, aquí van a ver todo esto para que ustedes lo vean. Pero antes, en el cuadernillo, ¿dónde está? A45, el anterior, viene la tasa de cambio. La tasa de cambio no la hemos visto por el cuadernillo, la hemos visto solamente por el texto, ¿no? Entonces vale la pena, aquí yo le he hecho unos gráficos más bonitos, tomando en cuenta que aquí en internet se puede dibujar en colores y que no resulta caro. Entonces en el texto no se puede hacer eso en colores porque cuesta un ojo de la cara. Entonces aquí están los mismos problemas resueltos para tasa de cambio. Y dice entonces su derivada con respecto a x es tanto, y dice entonces la derivada tiene dos significados. Por un lado, la pendiente de la gráfica de f de x versus x, y por otro lado, la tasa de cambio instantánea de y con respecto a x. No se olvide entonces, saquen este cuadernillo también. ¿Ya? Entonces aquí viene la tasa de cambio promedio. Hemos visto lo que pasaba con el enfermo, ¿no? ¿Se acuerdan del enfermo? Y hemos visto también cuando tiraban una piedra desde un edificio para abajo. Hemos calculado cuánto salía la velocidad instantánea. Al final salía menos 10. La tasa de cambio instantánea, que era la velocidad instantánea, el límite de delta H partido por delta T. Cuando delta T tiende a 0, eso es la velocidad instantánea, que es H' de T, la derivada de la posición H' de T. Entonces aquí sale la de menos 10 para T igual a 1 segundo. Entonces da la tasa de cambio instantánea. Entonces dice que esta expresión f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de esta cantidad significa por un lado la pendiente de la gráfica de f de x y por otro lado la tasa de cambio instantánea de y con respecto a x. Ahora, más abajo dice, ejemplo 3, se pide usar la derivada para encontrar la velocidad con que un nadador salta en t igual a 0. Salta en t igual a 0 el nadador y cae al agua. Entonces, ¿en qué instante toca el agua? Ya hemos calculado nosotros, hemos visto que una respuesta t igual a menos 1 no sirve y que la respuesta verdadera es t igual a 2 segundos. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su velocidad al tocar el agua? Entonces, derivamos la tasa de cambio de la altura, que es la velocidad instantánea. La derivada de esto iba a ser menos 10t más 5. Ahí. Entonces, menos 10t más 5 para t igual a 2, que es el momento en que toca el agua, entonces nos da menos 15. Menos 15, que es igual a menos 54 kilómetros por hora, que hemos calculado. Los marginales acabamos de hacer. Dice que aquí está
Lo mismo de los marginales está puesto aquí. Por esta vez en los cuadernillos, yo he puesto casi todo y más he puesto aquí en el cuadernillo que en el texto. Entonces pueden ver bien. Aquí esta función del cuadernillo no es la misma que del texto. Aquí la del cuadernillo, la de este cuadernillo es de 0, décima centésima milésima. Una milésima de x al cubo. Pero en el texto es una 10 milésima, con un 0 más. Entonces es más, la diferencia es más chiquitita que esta. Aquí hay una diferencia entre el verdadero valor y el valor lineal. Pero en el del texto es todavía más pequeñito. Y aquí la función demanda viene, queremos saber cuánto vale la utilidad y la tasa de cambio de la utilidad, o sea, la utilidad marginal. Entonces calculamos la utilidad, que sería 1220x menos x al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000, que es la utilidad. Si la derivamos a la utilidad marginal, 1220 menos x partido por 2.000, así. Entonces calculamos ese cuadrito. Para x igual 20.000, 24.400 y para x igual 30.000. Calculamos los valores de U y los valores de U'. Que va a ir cambiando. Prima va a ir cambiando. Entonces aquí hay, lean esto, lo que dice. Y la tarea número 18. Aquí hay un montón de cosas para calcular. Dice, la explosión de un cartucho de dinamita lanza una roca directamente hacia arriba. O sea que debajo de una roca se pone un cartucho de dinamita y lo prende. Entonces, la roca, con la explosión del cartucho de dinamita, sale disparada hacia arriba, con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Y entonces dice, la roca alcanza una altura de S igual 50t menos 50t al cuadrado, menos 5t al cuadrado, después de t segundos. Entonces pregunta varias cosas. ¿Hasta qué altura llega la roca? ¿Cuál es la velocidad de la roca cuando alcanza una altura de 80 metros sobre el suelo de subida? Al subir. ¿Y cuál es la velocidad cuando está de bajada? Esa es la pregunta B. Y la pregunta C dice, si la rapidez con la que cambia la velocidad, o sea, la rapidez con la que cambia la posición se llama la velocidad. Ahora, la rapidez con la que cambia la velocidad, o sea, la tasa de cambio de la velocidad se llama la aceleración. Ustedes ya han oído hablar de la aceleración, ¿no? Está acelerando mucho, dice. Claro, es la rapidez con la que cambia la velocidad. Entonces dice ahora, ¿cuál es la aceleración? Si la rapidez con la que cambia la velocidad, la tasa de cambio de la velocidad, se llama aceleración, entonces, ¿cuál es la aceleración de la roca en cualquier instante t en su vuelo a raíz de la explosión? ¿Y cuándo llega al suelo otra vez? ¿Y a qué velocidad llega al suelo? Entonces, eso lo pueden ver y lo podríamos ver si no pueden hacer la próxima, porque ya nos está dando 4 menos cuarto, estamos bien. Los he traído aquí al cuadernillo 45, porque en el cuadernillo 45 están todos estos problemas. También está en el cuadernillo de ejercicios, de atrás del texto. Pero aquí está directito después de estos problemas, para que ustedes sepan cómo se resuelve, ¿no? Porque hemos resuelto aquí cuando tiran estos de economía, pero antes hemos resuelto cuando tiran una piedra, cuando el bañista se tira para arriba
del trampolín. Y hemos resuelto también cuando tiran una piedra de aquí arriba. Entonces ahora lo que nos muestran es, se tira, se pone debajo de la piedra, se pone una dinamita y le prenden la mecha a la dinamita y entonces la roca sale cascando para arriba. ¡Fiu! Entonces la función es esta, S igual 50t menos 5t al cuadrado. Entonces la altura a la que llega es después de t segundos. Entonces ahora te preguntan hasta qué altura llega la roca. ¿Cómo podríamos calcular hasta qué altura llega la roca? Entonces piensen cómo pueden resolver esto y lo vamos a resolver conmigo. Pero aquí hay un montón de problemas muy bonitos. Este vale la pena responder todas las preguntas A, B, C, D. A ver si pueden. ¿Ya? Y si no, vamos a ver conmigo el jueves. Dice 2, si el costo de producir X radiadores, aquí estamos en economía de nuevo, es este de aquí, en dólares. Y saben qué son los radiadores, ¿no ve? Pueden ser los del auto para enfriar el agua. Si el costo de producir X radiadores es este de aquí, dice cuando se producen entre 8 y 30 radiadores, vale esta expresión, cuando X está entre 8 y 30. Si tu taller actualmente produce 10 radiadores al día, ¿cuál será el costo de producir un radiador más al día? Me están preguntando por la tasa de cambio del costo para un nivel de producción de X igual 10. Tercer problema, dice las ecuaciones para caída libre. Dice, si tenemos una roca en Marte y una roca en Júpiter. Y en cada una de esas, pues son mundos diferentes. En cada una tenemos la ecuación de caída libre, S igual menos 1,86t al cuadrado y S igual 11,44t al cuadrado. La una es de Marte y la otra es de Júpiter, respectivamente. Dice, estando S en metros y T en segundos. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tardaría una roca en caer desde el reposo? El reposo es cuando T es igual a 0, está en reposo, ¿no? Y cuando empieza a correr T, entonces empieza a bajar. ¿Cuánto tiempo tardaría en caer desde el reposo para alcanzar una velocidad de 27,8 metros por segundo en cada planeta? ¿Cuánto tarda en Marte y cuánto tarda en Júpiter en alcanzar esa velocidad de caída? Está cayendo desde el reposo porque más 2S igual a 0 cuando T es igual a 0. Y entonces cuando largan el cronómetro, lo echan a correr y tiran la pelota, o sea, la dejan caer la piedra hacia abajo. Entonces va cayendo y queremos saber cuánto tardaría una roca en caer desde el reposo para alcanzar una velocidad de 27,8 metros por segundo en cada planeta. Entonces eso también se puede, la tasa de cambio de la rapidez con la que cambia la posición y esa tasa de cambio, o sea, la velocidad. Entonces es muy fácil. Se calcula la derivada y se le iguala a 27,8 y entonces se calcula cuánto vale T. Facilísimo. Y podemos calcular cuánto vale Marte y cuánto vale Júpiter. Y esto que está aquí, más o menos así debe ser la verdad. Y fíjate, estas otras, una bala calibre 45. Dice, agarran un revólver y la disparan hacia arriba la bala. El bruto no tiene miedo que le caiga a la cabeza de nuevo el proyectil. Dice, lo dispara hacia arriba desde la superficie de la luna, dice. Una bala calibre 45 disparada hacia arriba desde la superficie de la luna alcanzaría una altura de S igual 832t menos 2,6t al cuadrado.
pies, está en pies, después de t segundos. Entonces, sobre la Tierra, en ausencia de aire, la altura sería de S igual 832t menos 16t al cuadrado, pies después de t segundos. Esto es en la Luna y esto es en la Tierra. Y pregunta, ¿cuánto tiempo estaría la bala en el aire en cada caso? ¿Y cuál sería la altura máxima que alcanzaría la bala? Interesante. A ver si pueden... Todos estos espaciales que están anotados aquí son verdaderos. O sea, más o menos con lo que se sabe de la Luna y de la Tierra, así resultaría. Lo único que nosotros no calculamos en pies, sino que calculamos en metros. Pero una vez que hayan calculado, lo convierten a metros y no hay problema. En Júpiter, en ausencia de aire, la altura de la bala sería de 832t menos 37,73 pies, después de t segundos. Esa sería la altura. Y en Marte sería S igual a 832 de menos 6,1t al cuadrado. Esa sería la altura de la bala después de t segundos. En Marte. Una vez en Júpiter está, una vez en Marte. Y entonces preguntan, ¿cuál es la altura máxima que alcanzaría la bala en cada caso? ¿Hasta qué altura sube? Entonces fíjense que aquí hay un montón de problemas muy bonitos para resolver que se los he puesto yo a ustedes. 6. Economía, el costo marginal. Supón que el costo en dólares de producir X lavadoras está dada por C de X igual tanto. Hartas preguntas. Todas esas se pueden responder muy fácilmente si ustedes han entendido. El ingreso marginal, también ustedes pueden calcular el ingreso marginal. Hay que entender qué es lo que dice el problema. Otras aplicaciones. Dice aquí dice que con estas cosas nosotros entendemos de por qué también a la gente que no es matemática ni economista le interesa el cálculo, porque puede calcular cosas extrañas, ¿no? Dice, cuando se añadió un bactericida a un caldo de cultivo en el que crecían bacterias, la población de bacterias continuó creciendo durante un tiempo, pero después dejó de hacerlo y empezó a declinar. El tamaño de la población después de T horas fue de B igual 10 a la 6 más 10 a la 4T menos 10 al cubo y al cuadrado. Dice, hallan las razones de crecimiento, la tasa de crecimiento, cuando va aumentando la tasa de cambio de B. Cuando T vale 0, cuando T vale 5 segundos y cuando T vale 10 horas, hasta las 2 horas. ¿Ya? El 9 número de galones de agua contenidos en un tanque. El 10 se necesitan 12 horas para vaciar un tanque. A ver si lo pueden hacer. El volumen de un globo esférico cambia con el radio. El 12, supongo que la distancia que una aeronave recorre a lo largo de una pista antes de despegar está dada por esta cantidad. Entonces corre por la pista esta cantidad B y después despega. Entonces te pregunto. Fuentes de lava. Y este también es verdadero. Es el volcán Kilauea. El volcán Kilauea existe en el mundo. Pueden googlear y saber dónde está el volcán Kilauea. Y dice, eruptó en noviembre de 1959 en la isla de Hawái. Y comenzó una línea de fuentes a lo largo de la pared del cráter. Después la actividad quedó confinada a una sola abertura en el fondo del cráter, de donde se disparó lava hacia arriba. O sea que de repente salió una roca disparada o un pedazo de lava, se disparó y llegó hasta 580 metros de altura, fíjense.
Esa es de verdad una marca mundial para la lava. Nunca suele llegar tan alto, pero esta llegó medio kilómetro, fíjate, 580 metros de altura. Entonces dice, ¿cuál es la velocidad de salida de la lava? ¿Con qué velocidad salió del fondo del cráter? En metros por segundo y en kilómetros por hora. Sugerencia. Hay una sugerencia para ver si ustedes pueden resolver. Entonces, ese es el cuadernillo número 45, correspondiente a lo que estábamos viendo la clase pasada. Tasa de cambio. Y correspondiente a lo que estamos viendo ahora. Aquí está en la página 46, a 46. Viene este problema que es precioso para que ustedes vean cómo el cálculo nos puede ayudar a resolver algunos problemitas. Dice, la cooperativa de teléfono, entonces también ese tiene que sacárselo y tratar de hacer todas las cosas que están hechas ahí, un montón de... Más atrás aquí está la derivada del cociente, que no hemos visto todavía, que vamos a ver en la próxima clase, pero después de la derivada del cociente, ahí vienen ejercicios, y después de los ejercicios viene tarea 19, mira, bueno, en realidad no es la tarea, sino que están todas las funciones que se pueden derivar, que son productos y son cocientes, para que ustedes vean y practiquen. Entonces, lo que yo quería leerles ahorita es esta. La compañía de teléfonos automáticos, CTA, desea estimar, quiere saber, o sea, la gente que trabaja en la cooperativa, quiere más o menos calcular, estimar el número de nuevas líneas telefónicas residenciales que deberá instalar en enero. ¿Cómo puede saber eso? O sea, dice, entonces, a comienzos de enero ellos van a hacer el cálculo para saber cuánto material tienen que tener ellos en enero. Entonces, a comienzo de enero se ponen a hacer los calculitos y dice, a comienzos de enero, la empresa, la CTA, tenía 100.000 abonados. 100.000 abonados en CTA. Y cada uno tenía un promedio de 1,2 líneas telefónicas. ¿Cómo es eso de que cada tenía 1,2 líneas telefónicas? ¿Deberían tener 100.000 nomás? No. Hay algunos que tienen de 2, ¿no? Los que necesitan 2 se piden 2, entonces en promedio sale 1,2 líneas telefónicas por asociado, por abonado. La empresa estimó que los abonados estaban aumentando a razón de 1.000 abonados por mes, o sea que cada mes aumentaban 1.000 abonados, aproximadamente. Y dice, al hacer una encuesta entre sus asociados, llamaron por teléfono aquí, allá y más allá, y dice, encontró además que cada uno de los abonados, o sea, hizo solamente una encuesta, pero no les preguntó a los 100.000, pero les preguntó a varios, y entonces dice, encontró además que cada uno pretendía instalar en promedio 0,01 líneas telefónicas nuevas. O sea que, digamos, cada 100 abonados, uno iba a instalar una nueva línea. Entonces, en promedio sale 0,01 líneas telefónicas nuevas hasta el fin de mes, ¿no? Entonces, para estimar el número de nuevas líneas a instalar en enero, se usará la tasa de cambio del número de líneas existentes a principio de mes, o sea, la rapidez con la que crece el número de líneas existentes a principios de mes. Déjenme tomar ahorita. Entonces ellos tienen todos estos datos. A comienzos de mes ellos tienen 100.000 abonados y cada abonado tiene en promedio 1,2 líneas telefónicas. Y los abonados están creciendo a razón de 1.000 abonados por mes. Y los abonados además dicen que quieren aumentar su número de líneas telefónicas
más de 1,2, o sea, van a aumentar en 0,01 línea telefónica nueva. Hasta fin de mes, en ese mes. Entonces quieren saber ellos cuántas líneas nuevas van a tener que instalar en enero. Y para eso van a usar la tasa de cambio. ¿De qué? Del número de líneas existentes a principios de mes. La tasa de cambio es la rapidez con la que crece, en este caso, el número de líneas telefónicas que tienen a principios de mes. Entonces, solución, fíjense qué bonito es este. Si para el tiempo t medido en años con t igual a 0, el comienzo del 2020, S de t es el número de abonados. Entonces, ¿cuántos abonados tienen S de t? Y N de t es el número de líneas telefónicas por abonado. Entonces, el número total de líneas existentes, aquí este número total de líneas existentes, L mayúscula de t, va a ser igual al número de abonados, S de t, por la cantidad de líneas que tiene cada abonado. S de t por N de t. Entonces, ahora queremos calcular la tasa de cambio de L de t. Resulta que L de t es un producto y tenemos que calcular la derivada de un producto. Entonces, de acuerdo con el enunciado, necesitamos encontrar L' de 0. No porque esto es medido en años y al principio del 2020. Según la regla del producto, entonces tenemos L' de t va a ser la derivada del primer factor, S', por el segundo, N de t, más el primer factor, que es S de t, por N' de t. Entonces, esta es la rapidez con la que van a crecer los números de líneas en el mes. Entonces, ahora tienen que apropiar cada cosa. A ver, según los datos, dice S de 0, la cantidad de líneas que tienen, la cantidad de abonados que tienen, ¿no? N es el número de abonados, y S es el número de abonados que tienen, y N es el número de líneas que tienen por abonado. Entonces, si multiplican el número de líneas por abonado con el número de abonados, en el número total de líneas de la compañía. Entonces va a ser, S de 0 va a ser 100.000, de acuerdo a lo que ellos saben. Tienen 100.000 abonados. Entonces, S de 0, 0 es el comienzo de enero, va a ser 100.000. Ahora, N de 0, ¿cuántas líneas tienen por abonado al comienzo de enero? 1,2, dice. Entonces, las estimaciones, en las otras son, esto saben ellos, porque ellos tienen anotado cuántos abonados tienen y saben cuántas líneas tienen. Entonces, sacando en promedio, si tienen 120.000, divide entre 100.000 y da 1,2. Ahora, las otras cosas son estimaciones. O sea, que van a estimar cuánto vale S' y cuánto vale N'. S' de 0 es igual a 1.000, porque dice que aquí han estimado que van a haber 1.000 abonados nuevos por mes. ¿Eso qué cosa es? S' de número de abonados. S' de 0 va a ser igual a 1.000. Y N' de 0 es el número de líneas por abonado, va a ser 0,01. Así. Entonces ya tiene cuánto vale cada cosa. S de 0 vale 100.000. S' de 0 vale 1.000. N de 0 vale 1,2. Y N' de 0 vale 0,01. Si los reemplaza aquí, le va a dar en total 2.200 nuevas líneas, que es la tasa de cambio del número de líneas. Que es lo que los empleados querían saber. ¿Cuántas líneas nuevas van a tener que instalar en enero? Entonces, de acuerdo con ese cálculo, van a ser alrededor de 2.200 líneas nuevas telefónicas.
Dice, es importante notar que el número de líneas que habrá que instalar, proviene de dos partes. Una de los nuevos abonados, que van a ser 10.000 nuevos abonados. Entonces, es el número nuevo de abonados, 1.000 abonados por mes nuevos. Y de acuerdo con lo que ellos saben, en total van a pedir 1,2 líneas cada abonado, ¿no? Eso es de acuerdo a lo que ellos saben de los abonados que ya tienen. Entonces, una parte de las líneas que van a instalar es por los nuevos abonados, 1.000 por 1,2. Y por otra, dice, proviene del aumento proyectado de líneas telefónicas por abonado. Y el otro proviene del hecho de que hay algunos abonados que van a pedir un teléfono más. Entonces, esa parte va a ser 100.000 por 0,01. Y en total, entonces, va a dar 2.200. Entonces, precioso. ¿Cómo puede uno instalar? ¿Cómo puede ingeniárselas para calcular cuánto trabajo va a tener? ¿Cuánto material hay que comprar para 2.200 líneas al mes? Y entonces ahora viene la regla del cociente que viene en la próxima clase. Jueves. ¿Qué les parece? Entonces tienen harto trabajo con el cuadernillo 45 o 46 hasta aquí. Y el texto. Vean también qué cosas vienen en el texto. Vean qué cosas vienen. Son cosas interesantes también las del texto. ¿Ya? Entonces iríamos quedando aquí. Dejamos de compartir. Y yo voy a salir de la incógnita por una vez para que nos despidamos. Adiós. Jimena Parra Rocha tiene siempre un libro antiquísimo abierto. Se fija en esos libros antiguos que con el tiempo se están poniendo amarillas en los bordes. Ese es un libro antiguo, qué bonito nuestro libro. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos a las 2, de repente 2 menos cuarto, para que tengamos más tiempo el jueves. ¿Bien? Adiós a todos. Adiós. Adiós. Nadia. Hasta luego, ingeniero. Chao.